Hola, vamos a empezar con la quinta grabación. Repasemos los puntos importantes de la cuarta. 1. El planeta pasó a tener claramente una pirámide poblacional liderada por los reptiloides. 2. Se estableció un sistema de supervivencia. 3. Se crea una granja humana. 4. Los guías de Tartaria se marchan. 5. Las ciudades principales de Tartaria se desvanecen por la diferencia de vibraciones. El resto de las zonas de Tartaria son atacadas y arrasadas. Y 7. Queda un remanente de humanos que fluctúan en vibraciones, ¿no? Vamos a leer este texto que nos va a dar a entender la supervivencia y datos de este remanente de humanos, ¿no? Texto. Pero en realidad hay un criterio de la humanidad del que no se ha hablado mucho para no sembrar la división y provocar sentimientos de orgullo y superioridad en esta parte de la población de su planeta, que tiene una característica genética tan singular, y esta peculiaridad es bien conocida por los dracorreptilianos y los oriones, que han tratado de distorsionarla durante milenios, interfiriendo así con el plan divino de la creación. Y se trata de un gen puro, no distorsionado por impurezas ajenas de Dios. ¿Qué representa? Ese es el núcleo divino de la partícula de Dios que vive en un humano y lleva en sí mismo el propio amor incondicional, la misericordia y la compasión que son propios de los seres de orden superior. Y esta partícula está en una de sus cadenas de ADN. Como ya sabes, de las 24 cadenas primarias de ADN, solo 2 están activas en un ser humano moderno y el resto permanece en estado dormido. ¿Por qué ha ocurrido esto? Los mismos invasores de su planeta, que comprendieron muy bien que no pueden someter a los hijos de Dios, se han encargado de ellos. Por lo tanto, hicieron todo lo posible para reducir la esencia divina del hombre al mínimo, bajando así sus vibraciones al máximo. Poco a poco consiguieron modificar el genoma humano de tal manera que la principal necesidad humana es la supervivencia física y la lucha por la existencia. La referencia. Y ahora sí nos podemos adentrar en este libro. Este libro del I-689 es el libro del viaje a Tartaria. Es un libro que no está traducido, no hay una traducción al español. Yo he traducido, digamos, las partes que quiero, en las que quiero poner atención, ¿no? Esto es el relato de una persona que va en un viaje para un destino determinado y tiene muchos problemas, se pierde y está muchos días perdidos, caes en un río y bueno, y aquí arranca el relato. Empiezo a leer. La llegada. Mi caballo tuvo la desgracia de quedarse ahí, pero yo tuve la suerte 3 días después de llegar a una región bien abonada. Vi que las tierras estaban labradas y cercadas con zanjas, como en Europa, que los prados estaban vallados, los viñedos rodeados de muros, y un poco más lejos encontré huertos y jardines plantados según el arte de la jardinería. Este cambio de escenario me hizo albergar la esperanza de encontrarme de repente con hombres de nuestra misma condición. El relato sigue, ¿no? Otro párrafo. Entonces subí a mi carro para ver si podía descubrir algo parecido a lo que había oído. Y entonces vi a gente desbrozando un campo sembrado de maíz y plantado viñas al estilo de Nápoles. Al principio me tomé un tiempo para considerar, no sin asombro, que personas que no tenían nada de campesinos se dedicaran a la agricultura. Sin embargo, al fin abrí los labios y saludé a los caballeros con un Dios os guarde. Entonces se quedaron mirándome fijamente y les pregunté en qué país me encontraba. En los territorios de Heliópolis, exclamaron, y seas bienvenido. Entonces les hice un breve relato de mis desgracias, tras los cuales uno de ellos, con el consentimiento del resto, se acercó a mí y, comprometiéndose a conducir mi carro, me llevó a una casa de campo a unos 500 pasos de distancia. Ahí, tan pronto como llegamos al primer patio, otro tomó mis vacas y las llevó al establo, mientras mi guía me llevaba a la casa, cuyo calor, junto a la alegría de la gente, me cautivó al instante. No se demoraron en traerme refrescos inmediatamente. Juzguen ustedes mismos si no me sentí rebosante de alegría ante una felicidad tan inesperada. Una vez terminada la comida, me condujeron a una habitación donde me dijeron que podía descansar a mi antojo y hacer uso de las comodidades del alojamiento todo el tiempo que quisiera. Al ver que la cama era cómoda y estaba decorada con buen gusto, tan cansado como estaba, me acosté en ella y dormí hasta muy tarde de la mañana siguiente. Pasé 3 días en esta encantadora mansión en medio de los inocentes juegos de una juventud encantadora,
con la que se mezclaban las labores del campo, mientras que las jóvenes vírgenes y los muchachos se reunían a jugar a la concha y a la manteca o al gallinero, mientras que los más serios se entretenían entre ellos con mayor seriedad. Una recreación de los juegos, ¿no? Y del tipo de gente. Porque todos tenían libertad para hacer lo que quisieran, ya que no había nadie que abusara de su libertad. Tan virtuosas eran sus inclinaciones gracias a la buena educación con la que habían sido criados desde su tierna infancia. Calístenes, el maestro de la sociedad, me hacía compañía continuamente, de modo que tanto si el deber de su cargo le obligaba a salir al exterior como si él mismo tenía ganas de dar un paseo, siempre me llevaba con él. De modo que tuve tiempo para informarme sobre el origen y el gobierno de este pequeño estado. Señor, dijo, dado que su intención permanecer aquí durante algún tiempo y que ha decidido visitar nuestra ciudad principal, pasaré por alto varias cosas que podrá observar por sí mismo, contentándome con predisponer su mente a la comprensión de lo que verá mediante una relación exacta de nuestro establecimiento y nuestra política. Tras la muerte de Alejandro, aquí se refiere a Alejandro Magno, sus cortesanos se repartieron su imperio entre ellos y lo gobernaron de una manera muy alejada a las intenciones del príncipe. Aquí tiene que, vamos a corregirlo. Príncipe no especifica qué príncipe es. Ahora vamos a hacer una pausa y vamos a leer algo de este libro, que es Historia Universal, del I-762, y dice lo siguiente. Pregunta 286, ¿cómo pasó Alejandro los últimos días de su vida? En un libertinaje continuo, sobre todo en la embriaguez, que fue la causa de su muerte. Solo tenía 32 años cuando murió de veneno o de bebida. Pregunta 290, ¿qué ocurrió tras la muerte de Alejandro Magno? Respuesta, sus generales se repartieron las conquistas y tras algunas disputas se formaron 4 reinos. ¿Cuáles son estos 4 reinos? El de Macedonia, el de Asia, el de Siria, el de Egipto. ¿Cuánto tiempo duraron? Hasta que los romanos se hicieron con el control y los convirtieron en provincias dependientes del imperio. Volvemos al texto. Luego vamos a volver a este libro que tiene cosas muy interesantes. Más adelante. Luego dice, el príncipe del cual no sabemos quién es y no hacen referencia de él, que siempre había tenido un especial aprecio por los filósofos de Filadelfia. Filadelfia es una zona al norte de Atenas. Al ver que estos no podían soportar la tiranía de sus ministros, tras una consulta acorde con su sabiduría, supuestamente era un príncipe sabio, abandonaron Atenas, llevándose consigo a sus familias para establecerse en alguna parte del mundo que les resultara más cómoda y vivir ahí bajo leyes que ellos mismos habían fundado y que observamos hasta el día de hoy. El resto de la sabia gente de Grecia, es decir, mucha gente de Grecia, informada de este designio, deseaban unirse a ellos y todos juntos se llevaron consigo lo más preciado que tenían, especialmente los libros que se pueden ver en la gran biblioteca de Heliópolis. Una recreación de la biblioteca. Así, habiendo cruzado sin peligro los mares que nos separan de nuestra antigua patria, tan pronto como llegaron y vieron la tierra habitada, consideraron que era un intento horrible expulsar a los habitantes. Solo deseaban libre paso, que se les concedió, y así siguieron adelante, decididos a no hacer la guerra a nadie a menos de que fueran provocados, ni a establecerse en ningún lugar en perjuicio de antiguos poseedores, aunque podrían haberlo hecho, ya que eran suficientemente numerosos y estaban bien provistos de armas. Después de vagar durante 2 años y 2 meses, finalmente llegaron a esta soleada región que encontraron abandonada. Ahí se detuvieron, satisfaciéndose con los frutos que encontraban aquí y allá entre las plantas que la naturaleza voluntariamente producía sin esfuerzo. La gracia en la que vivimos hoy en día, aunque quizás algo mejor, gracias al trabajo de nuestros antepasados que labraron las tierras y con el paso del tiempo las llevaron a esa perfección en las que aún las conservamos. Compartieron las penurias y el trabajo de laboreo entre todos, cada uno según su mejor habilidad, haciendo uso de los instrumentos y conocimientos que habían traído consigo, algunos para plantar viñedos, otros para sembrar, otros para forjar. El trabajo de los herreros, aquí yo creo que falta una coma,
el trabajo de los herreros y otros para la construcción y la arquitectura. Cuando talaban y arrancaban los árboles no los destruían, sino que los dejaban a distancias convenientes suficiente para quemarlos o para otros usos. Dividieron el país cuyo diámetro es de 484 furlongs, unidad de medida, lo que equivale a 59 millas inglesas, en tantos cantones y residencias rurales como contiene en la actualidad. Posteriormente construyeron una ciudad en el centro exacto de su territorio para albergar o residir el alma de este misterioso espacio, desde el centro para influir por igual en todas partes de su circunferencia, y esta ciudad la llamaron Heliópolis, en honor al sol, que creemos que es el centro del mundo y el corazón del que fluyen los espíritus que lo animan. Después de eso tomaron en consideración todas las formas de gobiernos que conocían, ya fueran por su propia experiencia o por la lectura, y observando los defectos de cada una, pensaron, y aquí eso es un, digamos, un texto más largo acerca de la reflexión de cómo llegaron a lo que es la ley de la naturaleza, ¿no? La ley única que he oído en toda mi vida y que creo que está bajo por todos los que están dotados de un entendimiento claro, y esta es la ley de la naturaleza, imprimida en nuestros corazones, aceptada y reconocida por todos aquellos que no tienen una razón pervertida y desordenada por sus pasiones, y por lo tanto llegar a la marca en la que todo buen legislador principalmente debe aspirar, es decir, el mantenimiento de la paz entre este pueblo. Y es una reflexión muy larga, ¿no? Pero solo he puesto este trozo. Entonces, habiendo dividido a todo el pueblo en 4 clases distintas, la de los niños hasta los 7 años, las de los jóvenes hasta los 18, la de los hombres jóvenes hasta los 30 y la de los hombres en su plenitud de 30 años hasta el final de su vida, ordenó que los primeros permanecieran bajo la tutela exclusiva de sus padres, quienes además de instruirlos en las buenas costumbres también debían enseñarles a leer, que a partir de ahí fueran enviados a las distintas escuelas donde serían instruidos por maestros elegidos por el Consejo en las artes liberales, en disciplina militar y en filosofía moral y natural, que aquellos que fueran considerados incapaces de aprender las ciencias fueran de ser destinados a oficios y manufacturas más adecuados a su genio, pues es cierto que la naturaleza, además de una inclinación hacia las artes, nos dota también de las facultades necesarias para alcanzar dichas artes. Al llegar a la edad de la tercera clase, deben ser enviados a las casas de campo, donde después de haber pasado 12 años bajo la dirección de un gobernador designado por el Consejo, deben regresar a la ciudad para casarse y luego pasar el resto de sus días en paz y tranquilidad. Que las jóvenes vírgenes también deben ser educadas en las escuelas separadas e instruidas en las artes más adecuadas para su sexo, y luego enviadas al campo para la agricultura, bajo el cuidado de una señora que sea responsable de su educación hacia el consejo, con la única diferencia de que no deberían servir más allá de los 25 años de edad, y luego ser enviados de vuelta a casa con sus padres. Se casarán a su discreción, dando preferencia ante todo a las personas con las que hayan comprometido sus afectos en el país, cuyas disposiciones tienen más motivos para conocer que las de otras personas a las que nunca han visto en su vida. Luego, considerando que las diferencias entre los ciudadanos generalmente proceden de disputas sobre la propiedad, se ordenó que todo fuera en común y que hubiera almacenes en varios barrios de la ciudad, desde donde se distribuyeran todas las cosas necesarias para la alimentación y el vestido. También promulgaron varias leyes y constituciones de las que se informaría suficientemente si surge alguna persona que desea permanecer entre nosotros. También propuso mantener este número de 300 miembros, a los que se denominarían hombres sabios, que los 30 más antiguos de este número formarían parte del Consejo Permanente, al que el resto acudiría en ocasiones extraordinarias cuando los 30 lo consideren inconveniente, y que estos 30 tendrían como presidente al más antiguo entre ellos, y que también serían la persona más importante del Estado, y que cuando quedara vacante un puesto sería ocupado por el más antiguo de los 170. Y cada puesto sería ocupado por una persona elegida por los 30. Todo esto fue aprobado por los 300, y para que estas constituciones permanecieran inviolables para siempre como ley fundamental del reino, convocaron una vez más a la Asamblea General, que tras escuchar la lectura de estas constituciones las suscribió sin una menor vacilación, prometiendo observarlas y defenderlas con su vida, y pronunciando unánimemente un anatema sobre todos aquellos que en adelante se mostraran rebeldes y desobedientes, es decir, la maldición del destierro.
que es en efecto el único castigo que infligimos por los delitos más graves y que tenemos y que tememos más que la muerte. Eso sería importante subrayarlo, ¿no? Ya hemos hablado del destierro. Así que de los 3 ciudadanos que han sido condenados desde la fundación de nuestra república hasta este momento, no había nadie que hubiera preferido ser su propio verdugo antes de ser expulsado de su país con un destierro perpetuo. Y aquí es importante, simplemente como resumen, decir que, bueno, que básicamente habían constituido un estado que funcionaba como comuna, ¿no? Digamos, todo era común, tenían un sistema de ley de la naturaleza, crearon una ciudad, es decir, el concepto de vivir en pequeñas poblaciones tipo comuna y luego tener una ciudad, digamos, que alberga las instituciones, las escuelas, ¿no? Las que hoy llamamos universidades y todo el tema administrativo para distribuir, digamos, elementos necesarios para la población, fue algo que estas personas hicieron saliendo de Grecia hacia una ubicación que no podemos determinar, eh, y que organizaron de esta manera, ¿no? Con una asamblea general, con unos sabios, y el mayor castigo, digamos, que se entendía era el destierro, ¿no? Digamos que es una filosofía muy similar a lo que hemos descrito de lo que sería, digamos, la lógica humana, ¿no? Vamos a ver la ciudad ahora. Dice, en primer lugar, me llevó a una columna muy parecida al monumento de Londres, pero más alta, desde donde se podía contemplar toda la ciudad, situada en una llanura regada por dentro y por fuera por varios ríos de agua corriente. Las casas son de baja altura, excepto los edificios públicos, que al ocupar una superficie mayor que las casas privadas suelen sobresalir por encima de ellas, pero ni los edificios públicos ni los privados tienen más de 2 pisos de altura. Su forma es redonda y tienen unas 3 millas de diámetro, sin murallas, defendida únicamente por un único foso, alimentado por los ríos que la riegan por dentro y por fuera. Desde este alto pilar también se puede contemplar todo el agradable paisaje que lo rodea en su máxima belleza, así como todas las casas de campo repartidas a distancias iguales como una flota de barcos en un océano en calma, o como tantas estrellas en el firmamento en una estación serena. A unas 200 millas de aquí, aquellos que tienen una vista muy aguda pueden distinguir una cadena de montañas que, debido a la inmensidad de la distancia, parecen fundirse con las propias nubes. Y así, tras haber contemplado la ciudad en general, descendimos para verla en particular. Está dividida en 3 barrios o distritos, de los cuales el primero, situado en el corazón de la ciudad, deriva su nombre del sol, el segundo del Consejo y el tercero de las escuelas. Las calles son anchas y limpias y frescas, como las de Ámsterdam, pero sin árboles, y en lugar de alcantarillas están surcadas por los ríos que se llevan la suciedad de las calles y toda la inmundicia. Además, tanto las plazas como las calles están adornadas con pórticos como los de Bolonia, tan pulcros y elegantes como el claustro de la Chartrena de Pavia, de modo que se puede pasear en cualquier época del año sin sufrir las molestias del calor o la lluvia. El techo de estos pórticos está sostenido por pilares en el exterior y pilastras en el interior, adosadas en la pared de las casas de orden dórico, en el barrio del Consejo de orden jónico, y en el barrio de las escuelas, y de orden corintio en el barrio del Sol. Las puertas y ventanas observan la misma simetría. Las cubiertas de sus casas están recubiertas de plomo, con forma de cúpula, rematadas con una cúpula de cobre totalmente dorada. Las canaletas también son doradas, están colocadas sobre un balífero de piedra dura, entre cuyas ventanas se descarga el agua de lluvia en los riachuelos que hay debajo. Cada casa tiene un jardín que le pertenece en la parte trasera como una fuente, lo que crea una delicada perspectiva en la entrada, tanto en las
Tanto las calles como los pórticos están dispuestos de tal manera que las partes traseras de las casas se enfrentan entre sí, con los jardines entre ellas separados únicamente por una verja, y desde ambos lados cae continuamente agua clara desde la boca de alguna figura antigua u otra. Aquí nos da una idea, digamos, de cómo es. Esta es la Chartrena de Pavia, de cómo era la ciudad, ¿no? Se puede dar. Estos son los pórticos de Bolonia, aunque hay varios estilos. Dice, y en medio de la plaza del Barrio del Sol, que tiene 600 pasos de diámetro, se alza una estructura similar al Panteón de Roma, con la diferencia de que está rodeada por un pórtico sostenido por columnas. Aquí tenemos el Panteón de Roma, y yo creo que aquí lo vamos a dejar hasta la próxima grabación.